Hola, Dios te bendiga. Una vez más el pastor Julián con ustedes y estoy muy feliz una vez más ahora con el tema del arca de Noé, el arca de Noé. Y esta historia de Noé y del diluvio es una de las historias más conocidas de la Biblia, aunque quizás hay muchas desinformación al respecto que vamos a aprenderlos en el camino. Eh, Vamos a hablar sobre el pasaje que nos enseña muchas lecciones importantes acerca de Dios, su justicia, su misericordia, sobre el pecado que debe ser juzgado, sobre lo misericordioso que es Dios para con nosotros, y también vamos a hablar sobre lo que hace lo que dice Dios, Dios lo hace. Aleluya. Y como lectura bíblica vamos a utilizar Génesis del 6 al 7 y vamos también a usar como texto base Génesis capítulo 6, versículo 8, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es el versículo base, versículo para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, versículo 8. Antes del pasaje podemos entender que en Génesis 5 están los nombres y las edades de los descendientes de Adán, desde Set hasta Noé. Incluye un resumen de su vida. En Génesis 6, el relato de Noé comienza con el disgusto de Dios por la malvado que se había vuelto a la humanidad. O sea, ya el mundo estaba mal. Había muchas cosas que estaban fallando las personas que vivían en ese entonces. Y entonces vemos que el Señor se disgusta. ¿Ves? En Génesis 6:5 dice que y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Dios decidió enviar un diluvio para limpiar la tierra de todo el mal y la maldad que se había acumulado. Sin embargo, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios decidió salvar a Noé y a su familia inmediata. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca y le advirtió que se avecinaba un gran diluvio. Después envió un par de las criaturas, ¿verdad? Le dio unas instrucciones para que escogieran unas criaturas en específico, que vamos a ver ya mismo cuántas criaturas cogió, y verdad, y ahí es que hay un poco de desinformación al respecto, y las llevara al arca para que se siguieran, ¿verdad? Procreando estos animales. Una vez que todo estuvo a salvo a bordo, Dios lo encerró hasta que cesaron las lluvias y la vida pudo comenzar de nuevo. Dentro de los puntos clave está el primer punto, que es que el pecado y la maldad deben ser juzgados. Lamentablemente, la pagada del pecado es muerte. Entonces vino Jesucristo a nosotros para que no haya esa muerte, tengamos esa oportunidad de tener una vida eterna en Cristo Jesús, solamente mediante Jesús, ¿verdad? Pero podemos ver que la maldad del hombre en los días de Noé fue grande. La gente era mala, corrupta, violenta. La Biblia nos dice que Jehová vio con maldad, perdón, que los hombres eran muchos en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el mal. O sea, todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos hacían, todas las cosas que ellos estaban trabajando, lo estaban trabajando con el corazón, pero el corazón hecho hacia el mal, no con el corazón de hacer las cosas bien. Esto significa que sus pensamientos y sus acciones estaban enfocados en pecar y en pecar contra Dios. El pecado es un problema entre el hombre y Dios. Dios necesita trabajar con eso. Dios necesita juzgar al hombre. En los días de Noé el pecado era desenfrenado, los pensamientos, las acciones de la gente estaban enfocadas en desobedecer las leyes de Dios y hacer un caso omiso a su voluntad. Eh, si lo venimos a lo que está pasando actualmente, el pecado continúa entristeciendo a Dios y el pecado es una ofensa contra Dios, contra lo que ya Él designó para nosotros, y eso hace que no alcancemos un estándar perfecto ante la palabra de Dios. Si ustedes ven, hoy en día muchas personas hacen el mal, algunas por desconocimiento, otros sí saben hacer las cosas bien, pero aún así desean hacer las cosas mal. ¿Ves? Se dejan llevar por el grupo, por la presión, se dejan llevar por el que dirán. Muchas personas se dejan llevar por el que dirán y entonces todas estas cosas malas las siguen haciendo aún sabiendo que están mal. Porque en muchas ocasiones tú sabes que mentir está mal, pero mientes. ¿Ves? En muchas ocasiones tú sabes que tienes que obedecer al Señor, que tienes que congregarte, que tienes que buscar orarle a Dios y no lo haces. Pues eso es, tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, eso es un pecado. El efecto del pecado en nuestro mundo
Es demasiado obvio, lo vemos por todos lados. En muchas ocasiones decimos, pero si hay un Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas? Pues todas estas cosas están pasando debido al pecado que hay en nuestro mundo. Donde quiera que miremos, podemos ver el impacto devastador del pecado hacia las personas, hacia las familias, hacia las comunidades, en fin, hacia todo lugar, las naciones, todo. Todos nosotros hemos sido tocados por las repercusiones del pecado. El pecado es una fuerza destructiva que toma muchas formas y destruye relaciones, destruye la salud, destruye tus posesiones, incluso destruye las vidas. Dios debe juzgar el pecado porque Él es justo y santo. La Biblia dice en Salmos 89:14, justicia y juicio son el fundamento de su trono. La misericordia y la fidelidad van delante de Él. Aleluya. Dios es maravilloso, ¿verdad? Como segundo punto clave, podemos entender que Dios es misericordioso y proporciona un camino de salvación. La misericordia de Dios se ve en el arca de Noé, en que le dio a Noé y a su familia un camino de salvación. Dios es misericordioso y perdonador y ama a la gente del mundo lo suficiente como para advertirles del juicio inminente. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, dándole instrucciones específicas sobre cómo ser salvo. La paciencia y la misericordia de Dios se ven claramente, y mientras esperaba pacientemente Noé y su familia construían el arca de acuerdo a las instrucciones de Dios, Él no se apresuró a castigarlos, sino que Él esperó que ellos trabajaran y hicieran el arca como Él había enviado. Siempre Dios te da una salvación, siempre Dios te da una oportunidad. En este caso, Él le dio la oportunidad a Noé, y Noé decía y mencionaba lo que iba a ocurrir y las personas no lo entendían. Hoy Dios nos proporciona a Jesús como nuestro camino de salvación. Jesús murió en la cruz como pago por nuestros pecados, ofreciéndonos perdón y vida eterna si creemos en Jesucristo. Podemos recibir este regalo gratuito de la salvación solo por fe. Aparte de cualquier buena obra que nosotros podamos hacer, solo por fe recibimos a Jesucristo. ¿Y tú estás listo para recibir a Jesucristo en tu corazón? La palabra del Señor dice que entramos en la salvación espiritual por la eternidad cuando creemos en Jesucristo, al igual que cuando Noé y su familia entraron en el arca, aseguraron su salvación física del diluvio. Como tercer punto es ser obedientes a Dios aun cuando sea difícil. Ahora mismo nosotros vemos que el mundo está alando a todas las personas a hacer las cosas mal. La mayor cosa que nosotros vemos en la vida diaria nos está incitando a hacer las cosas mal. Pero, aunque sea difícil, nosotros debemos ser obedientes. Aunque la cultura de Noé en su humanidad era malvada y corrupta, él eligió permanecer fiel a Dios y seguir sus mandamientos. Y tú también puedes hacerlo, permanecer fiel a Dios y seguir sus mandamientos. Esta fidelidad le costó mucho, pero la recompensa fue mucho mayor. ¿Ves? El estar fiel al Señor, el estar fiel haciendo lo que el Señor le envió a hacer, le permitió que todos los demás fallecieron en el diluvio, pero él y su familia fueron salvos. Yo estoy seguro que tú quieres ser salvo y que tu familia también lo sea. Dios le dio a Noé instrucciones detalladas que tenían que seguir para salvarse del gran diluvio. En Génesis 6:14, Dios le ordenó a Noé que construyera un arca de madera de ciprés y le dio las dimensiones exactas para que tenía que tener esta arca. Le ordenó a Noé que trajera 2 de cada criatura viviente a bordo del arca. Y ahora es que tenemos que poner una pausa aquí y leer la palabra del Señor. Veamos. Ok, vamos a la Biblia en el capítulo 7 del libro de Génesis. Capítulo 7, Génesis 7, dice: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. O sea, los animales que se pueden comer y los animales que eran aprobados para el sacrificio, él iba a coger, ¿cuántos? 7 parejas. Y tomó una pareja de cada uno de los demás. O sea, todos los otros demás animales, entonces que era una pareja de cada uno. Toma también 7 parejas, mira aquí, de cada especie de ave. O sea que
los animales que se podían comer, los animales que servían para sacrificio y todas las aves, iba a coger 7 de cada una. Aleluya. Quizás no lo habías pensado que era así, pero así mismo lo dice la palabra del Señor. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Ok, ¿cuál es la confusión? Si nosotros vemos más adelante, dice que, vamos a buscarlo aquí, dice, entraron en el barco por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé. Ellos entraron en pareja de 2 en 2. Y por eso es que automáticamente la gente piensa que entraron solamente una pareja de cada especie. Pero no fue así. Hubieron algunas parejas que entraron 7 especies. Perdón, hubieron especies que hubieran entrado 7 parejas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Como ven, pudimos ver en la palabra del Señor que no eran solamente 2 animales de cada especie. Hubieron algunos animales que habían 7 especies. Construir el arca no fue tarea fácil para Noé. Era una empresa gigantesca que requería una inmensa cantidad de trabajo y de dedicación. Para construir el arca, de acuerdo con las especificaciones de Dios, Noé y su familia tuvieron que recolectar grandes cantidades de madera ciprés y otros materiales, ¿verdad? Fue un trabajo duro y de seguro les costó mucho. Es probable que en ese tiempo las personas se burlaran de él, vieran que él era un loco, le pudieron haber dicho tantas cosas, ¿verdad? Inclusive hay personas que entienden que antes de ese momento no llovía hasta el momento en que fue el diluvio, ¿verdad? Esto no es científicamente comprobado, pero hay personas que así lo creen. También Hebreos 11:7 dice, habla ser advertido por Dios acerca de eventos que aún no se han visto. Significa que Dios nos advierte. Nosotros si tenemos una buena comunicación con Dios, ¿verdad? Si tenemos una comunión con Él, Dios nos va a advertir de cosas que van a pasar en el futuro, que todavía no han ocurrido, como pasó con Noé. Noé fue un gran ejemplo de obediencia y de la confianza en Dios. A pesar del costo que estaba pasando, él confiaba en el Señor. Su voluntad de seguir las instrucciones de Dios sin importar lo que pasara mostró su fe inquebrantable, incluso cuando otros pensaron que él estaba loco. Como punto 4 está, Dios siempre hace lo que dice. La tarea de Noé de construir el arca tardó muchos años en completarse. Se desconoce el tiempo exacto, pero posiblemente fueron días, meses, años. Se presume que fueron años los que le tomó a Noé construir el arca. Noé siguió confiando en Dios sin importar lo difícil que fuera. Sabía que aunque la gente de su alrededor quizás se burlaron de él, él tenía que obedecer el mandato del Señor y seguir construyendo lo que Dios le había indicado hacer. Pasaron mucho tiempo antes de que cayera el diluvio, pero ¿saben qué? Ese diluvio llegó, empezó a llover, entraron los animales, Dios mismo cerró la puerta. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. O sea que Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para alejarnos de nuestros pecados, pero hay algo importante, Él siempre va a cumplir su promesa. Hoy en día la gente puede burlarse de nosotros cuando nosotros nos aferramos a creerle al Señor, cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros predicamos de Jesús, quizás se burlen de nosotros o digan tantas cosas, pero ¿saben qué? Que si nos mantenemos obedientes, siguiendo los mandatos del Señor, Él va a cumplir su promesa a la igual forma que cumplió la promesa con el diluvio. Y entonces Él nos ha prometido una vida eterna. Que cuando yo espero que ustedes no sean de los que se ríen de los que creemos en Jesucristo, porque imagínate que ustedes sean de esas personas que se quedaron fuera del arca.
Lamentable sería. Así que estás a tiempo de creer en Jesucristo. Todavía la puerta del arca de Jesucristo no ha sido cerrada. Todavía hay una oportunidad de creer en Jesús y ser salvo. La Biblia nos dice que Jesús vendrá de nuevo un día y con él vendrá el juicio final. Este juicio será el último ajuste de cuenta de toda la humanidad. Hoy vivimos en un día de gracia con la posibilidad de salvación. Alejarse de nuestro pecado es importante. Entrar a una relación con Jesús es importante. Podemos estar seguros que la eternidad es por Jesucristo. La fidelidad y la obediencia de Noé a Dios es un ejemplo para todos nosotros. Incluso cuando se enfrentó a cualquier burla, a cualquier cosa, él no desconfió, sino él confió y obedeció a Dios. Debemos ser como Noé, siempre obedientes y confiando en el Señor, confiando en las promesas que Él nos ha dado. Así como lo hizo con Noé, todavía estás a tiempo de que Él lo haga contigo. Él nos va a dar tiempo de arrepentirnos y por eso todavía el regreso de Jesucristo no ha llegado. Muchas personas dicen, pero es que constantemente predican de que Jesucristo viene pronto y no llega. Es que Él está esperando que tú que me estás viendo te arrepientas. Así que piénsalo. Cuando Jesús regrese un día habrá un juicio final para toda la humanidad. Seamos fieles hasta el final, como lo hizo Noé, y usted verá que cuando se cierre ese arca simbólico, ¿verdad? Cuando se cierre esa oportunidad, usted va a estar con Jesucristo y va a haber vida eterna. Aleluya. Y saben qué? Que en esa vida eterna no va a haber sufrimiento, no va a haber dolores, no va a haber malestares. Dios nos tiene algo reservado para nosotros. ¿Y tú lo crees? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga.